Saludos cordiales, soy José Antúnez Cid, trabajo en la Cátedra de Filosofía Sistemática II El Hombre en la Universidad San Dámaso de Madrid y dedico este breve espacio a abordar algún problema de los muchos que hay relacionados con la inteligencia artificial y la ética. Por un lado están los problemas que tienen que ver con la pregunta siempre como de ciencia ficción, y llegará un momento cuando haya el gran advenimiento de una inteligencia artificial autosuficiente en que éstas tengan su propia responsabilidad ética. Que bueno, hay que tratarlo, aunque no es el tema fundamental, porque tenemos ya en las puertas un montón de problemas éticos generados por la difusión de la inteligencia artificial, tanto en su uso, su acceso, las posibilidades que ofrecen, como el problema de qué principios, qué reglas programamos en estas inteligencias artificiales a la hora de ponerlas en funcionamiento en el mercado y en el mundo. Un poco de esto, yendo a lo más esencial, es lo que vamos a ver durante estos minutos. Hemos podido ver por la prensa y los medios multitud de alarmas que han saltado, de colectivos que se ven afectados, incluso noticias de tipo catastrofista, como si pudiese ver una especie de apocalipsis a través de las máquinas, en plan películas tipo Terminator, en los cuales acabaríamos controlados por las inteligencias artificiales. Lejos de estos planteamientos, yo creo que la perspectiva fundamental que me gustaría seguir y que creo interesante es mostrar que la inteligencia artificial, al plantear un montón de interrogantes concretos, pone delante de la mesa un tema humano básico, esencial y permanente, que es la cuestión ética, y cómo esta afecta a unas máquinas producto nuestro precisamente porque nosotros, los que las hacemos, somos éticos. ¿Qué ética tenemos? ¿Cómo reflejamos esa ética en nuestras construcciones tecnológicas? Esa es, en el fondo, la cuestión más interesante. Lejos de haberse producido esa gran singularidad anunciada por Ray Kurzweil dentro de su gran capacidad ingenieril, pero que tiene aspectos muy problemáticos desde un punto de vista ontológico y filosófico sobre el ser de una máquina que ya fuese una persona. Lejos de esa problemática, sí nos encontramos con máquinas en las que hemos puesto cierta capacidad de decisión. O más bien hemos diseñado inteligencias artificiales que, funcionando de manera autónoma, eligen, vamos a decirlo así, aparentemente, en nuestro lugar, aunque van a decidir siempre con lo que hayamos puesto nosotros dentro. En el fondo, yo creo que para comprender lo que ahí pasa es tener muy claro el tema de la interioridad y la intimidad, que es muy diferente entre lo que es un ser humano personal y lo que es una máquina, por inteligente que ésta sea, y las capacidades que la hayamos otorgado con nuestra tecnología. Podemos poner programas con sus reglas, y esto creo que es evidente. Pero eso es muy distinto, y esta es la cuestión, de crear una máquina ética. Tenemos que ser responsables a la hora de fabricar máquinas y tenemos que fabricar máquinas que sean responsables en el sentido de que actúan conforme a esos criterios de responsabilidad que son nuestros. Pero en el fondo, pretender hacer una máquina en sentido estricto y fuerte ética supondría pensar que la ética se puede reducir a un código legal y este puede ser expresado en lenguaje binario, cosa que no es así. Detrás siempre va a aparecer el tema de quién programa, quién paga al que programa, quién es el diseñador, quién es la comunidad que está detrás. Si el programador, si quien paga, si la comunidad que está por debajo de las máquinas éticas de inteligencia artificial es ético, pues el producto reflejará de alguna manera esa ética. Decía que hay máquinas que pueden elegir en nuestro lugar porque les hemos dado esa capacidad. Las hemos programado de tal manera que en cierto contexto sean ellas las que analizan y concluyan con una decisión. Esto propiamente no es una elección moral, no es un acto de amor, yo quiero. La máquina no puede decir yo quiero esto. Lo que hace la inteligencia artificial es concluir
un razonamiento muy complejo, capaz de evaluar multitud de variantes, y en ese sentido pueden ser de gran ayuda al ser humano para tomar decisiones, por ejemplo, de trasplantes, de cuestiones médicas, económicas, etcétera, pero nunca lo que va a hacer la máquina es como un yo que ame decir quiero esto, sino concluir el razonamiento conforme a los principios, entre ellos principios que tienen relevancia ética, que le hayamos programado nosotros. Una máquina moral requeriría un ser libre con una intimidad, cosa que la máquina, como iremos viendo, no tiene. Como mucho, la refleja especularmente aquella que nosotros sí tenemos. Por tanto, yo creo que este es un punto clave. Elegir no es concluir un discurso racional. ¿Cuántas de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de nuestros actos de amor, no son conclusiones lógicas, aunque pensemos y gastemos tiempo pensándolas? ¿Cuántas de nuestras decisiones de amor son entendidas desde un punto de vista racional como locuras? Y sin embargo, el corazón tiene esas razones que la razón no puede entender. Esa dimensión del ser humano, de la persona que está en la raíz ética, es algo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Solo si la hemos reducido, la misma persona, si reducimos nosotros mismos a seres puramente racionalistas que concluyen en vez de amar y decidir, entonces podríamos decir, pues las máquinas también. Sí, pero es que nosotros no somos eso. Por lo tanto, la máquina se queda muy lejos de aquello que nosotros somos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de estas máquinas con inteligencia artificial que parecen decidir, ¿no? El coche autómata de Google, por ejemplo, ese proyecto que se está intentando poner en marcha, las armas automatizadas mediante ese proceso de inteligentización, o también esas inteligencias virtuales que están conectadas a la red y tienen capacidad de elección en el uso de depósitos, inversiones, ese GPT Banker que sería el que elegiría dónde pongo mis dineros. Aparentemente son ellos los que deciden, pero en el fondo, ¿quién ha decidido realmente? Aquel que las ha programado y ha dicho, bueno, en caso de que haya un riesgo de atropellar a un niño que va en un carrito o atropellar a una persona mayor, elige esto. O sea, pero si eres de esta cultura, la vida del niño vale menos que la del anciano, pero si eres de esta otra es al revés. Pero ¿qué vale más, una vida o dos vidas? ¿Quién vale más a la hora de elegir lo que es un efecto colateral en un arma de combate que tiene que funcionar sobre la marcha? Esas decisiones de valoración, esa percepción del valor del bien moral, no lo realiza la máquina. La máquina lo ejecuta conforme a aquellos que no, los seres que los hemos programado, nosotros, las personas, hayamos decidido que actúen. Por lo tanto, la pregunta ética nos vuelve desde las máquinas. No son ellas las que tienen una ética, sino que ellas ejecutan, en todo caso, aquella ética que nosotros ponemos en ellas. Con todas sus limitaciones, estas máquinas autónomas lo que harían no es tomar decisiones éticas, sino aplicar conclusiones conforme a nosotros. Y además, sin poderlo hacer del todo, la realidad siempre va a desbordar las posibilidades de análisis. Pero además, sin ninguna creatividad, porque en el fondo simplemente pueden una y otra vez aplicar principios a casos particulares, concluir, hacer razonamientos lógicos, ¿no? En el fondo están reflejando en su actividad nuestras cuestiones de ética. Y lo interesante es esto, que el valor de la vida, el valor de un arma, cómo se puede usar, si el fin justifica los medios, el sacrificio que es admisible, todo esto son cuestiones éticas que nos tienen que servir a nosotros como seres humanos, como humanidad en este momento, ante las posibilidades que abre la inteligencia artificial, a plantearnos la importancia de la cuestión ética. Por bien que una máquina pueda procesar información y llegar a conclusiones racionales según las normas de análisis que le hayamos puesto, la máquina no sería estrictamente moral nunca porque no posee una intimidad, no es un ser libre. Su interior es conocido, está construido por nosotros, sus creadores. Su interioridad, su intimidad, en todo caso, es sólo aparente. Es una transparencia vacía, como un agujero. Un hueco eficaz de funcionalidades programadas, un interior magnético de ceros y unos,
pero sin densidad carnal de pudores, sin intimidad, sin vergüenzas y sonrojos, como el profesor Javier Montserrat señala las propuestas de Russell, de Kurzweil en Google. No es carne, no es carne, por lo tanto nunca va a ser un sujeto ético. Puede emular nuestra conducta, puede servirnos de herramienta para tomar ciertas decisiones porque nos aporta datos y circunstancias, puede perfeccionar capacidades nuestras y llegar nuestro potencial a una conducta ética más fina en ciertos terrenos, pero no hay sujeto moral en sentido estricto. Si el coche autónomo toma una mala decisión, ¿a quién llevamos a juicio? ¿Al coche? ¿Es él el responsable? ¿Le ponemos una penitencia? ¿O por el contrario, llevamos a juicio al que lo ha construido y ha diseñado el programa que ha ejecutado? Yo creo que este tipo de cuestiones muy obvias a veces se olvidan en esa imaginación que calienta los medios para vender la noticia. Y en el fondo lo que hacen es estropear las posibilidades que la inteligencia artificial nos brinda para plantearnos las cuestiones realmente interesantes, ¿no? La decisión es nuestra. La ética, además, no es algo programable, ni siquiera en los seres humanos, por principios. Una cosa es saber y otra cosa es querer. Una cosa es decidir y otra cosa es concluir. La inteligencia artificial es una herramienta informática que realiza, usando la terminología de Aristóteles, poiesis. Produce técnicamente cosas, asombrosamente, pero es incapaz de la mínima praxis en sentido aristotélico. No tiene esa interioridad, esa intimidad que le lleva a hacerse a sí mismo mejor, a ser virtuoso, a crecer en el amor, a ser una persona coherente con su dignidad. Pero si es verdad que el que diseña una inteligencia artificial tiene que tomar decisiones y, como ha señalado Tohu Duque, trabajadora en estas cuestiones con alto nivel en Google, ¿no? Debemos tener unas máquinas responsables, unas inteligencias artificiales responsables. ¿Qué ética les metemos? Claro, salen todas las cuestiones. Puedo programar una ética kantiana para una máquina, hacer una ética utilitarista, hacer una ética socrática o de la virtud. ¿Es esto posible? Yo creo que en cuanto a tal sistema ético, no. Como mucho aplicaciones concretas. Pero estas aplicaciones concretas, ¿quién las decide? ¿Las decido yo, que soy pragmatista? ¿La decido yo, que soy utilitarista? ¿La decido yo, que soy relativista? ¿La decido yo, que soy intelectualista? ¿La decido yo, que soy kantiano? ¿La decido yo, que soy aristotélico-tomista? ¿La decido yo, que soy zubiriano? Se tienen en cuenta las diferentes culturas, las diferentes diferencias de sexualidad o de religión o de cosmovisión que tienen los que la van a usar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Es programable una ética? Yo creo que no. ¿Pero debemos programar nuestras inteligencias artificiales con principios éticos? Sí. ¿De dónde los sacamos? Ahí está la cuestión ética de vuelta a la humanidad. Somos nosotros los que tenemos, por lo tanto, la pregunta en nosotros mismos. La ética no se puede reducir a conocimientos deducibles de manera intelectualista desde una interpretación de la naturaleza. Ya el propio Rorty, como pensador posmoderno, señala que esto sería una falacia naturalista en la que incurriría la inteligencia artificial en el sentido de si quisiésemos pensar que fuese una realidad ética. En el fondo, la experiencia ética va más allá de todo deductivismo. Además, desde la postura kantiana, también la voluntad recta que descubre Kant como corazón del actuar moral, no toleraría esa reducción. La libertad es indeducible, inabsorbible por la lógica. Decidir no es llegar nunca a una conclusión cognoscitiva, es un acto creativo de libertad, una novedad absoluta. Ninguna ética viva es reducible a principios y leyes que luego se aplican. Es más bien al revés. Es el viviente ético que ama el que va condensando su experiencia ética en principios, en máximas que le ayudan a facilitar su acertar con la justicia, el bien y el amor a la hora de vivir las decisiones de cada momento en cada circunstancia. Desde aquí, por lo menos, sabemos evitar algunos problemas. No está mal evitar perspectivas parciales,
e introducir reglas en forma de código binario que hayan escuchado en plural, consenso, en la medida de lo posible, a todos los colectivos y culturas implicadas. Pero, lógicamente, surgen los problemas éticos, la importancia de la reflexión filosófica ética, que tiene que acoger especialmente a los débiles y protegerlos, pero que nos pone delante la cuestión de qué es el bien, cómo hacer el bien, cómo realizarnos, cómo nos pueden ayudar a realizarnos estas inteligencias artificiales. Aquí es donde en la base hace falta situar la comunidad ética, en la cual cada uno aprende a desarrollarse y a conectar con esa verdad del valor y la bondad, la importancia de una sociedad que esté en la base de las regulaciones y del mismo fabricar y programar las inteligencias artificiales, y la necesidad de esa apertura a la verdad y al bien que no brota espontáneamente de la técnica, superar las ideologías, entre ellas ese paradigma tecnocrático que a veces se cree autosuficiente y que en el fondo excluye lo humano en la misma decisión de lo que se puede amar, hacer y demás. Concluyo como empezaba al principio de esta breve reflexión. Las máquinas, la inteligencia artificial, nos devuelve el interrogante ético. Este va de la inteligencia artificial al ser humano. Claro que hay multitud de cuestiones éticas implicadas, importantes, todas ellas: privacidad, discriminación en el acceso y uso, manipulación, la autoría con sus derechos, la identidad, el empleo. Todo ese proceso de diseño, control, regulación y revisión, que es tan importante y que tanto en Estados Unidos, el Encuentro de Londres, la Comunidad Europea, se empieza a hacer. Pero en el fondo lo que hacen falta son comunidades justas, personas justas, prudentes, comunidades éticas. Las leyes y las normas, siendo necesarias, van a llegar tarde a poner un parche. En el fondo, no sobra la inteligencia artificial, este no es el peligro. Lo que hace falta es más inteligencia humana. No hay maldad en la inteligencia artificial. Lo que hace falta es una humanidad más ética, más justa, que sepa producir y usar esta inteligencia artificial de manera ética y responsable. Este es el desafío al que nos enfrentamos. Muchas gracias por su atención. Ha sido un auténtico placer. Hasta otra ocasión.